Buenas tardes. Su Excelencia, embajadora Aida Luz Santos Escobar, señora Presidenta de la Corte Penal Internacional, señor Presidente y Vicepresidente de la Asamblea de Estados Partes, estimados jueces, Excelencias, señores y señores, estimados representantes de la sociedad civil, bienvenidos a la ceremonia de bienvenida de la República de El Salvador como nuevo Estado parte de la Corte Penal Internacional. La ceremonia contará con interpretación. El canal 1 es para inglés, el 2 para francés y el 3 para español. La ceremonia comenzará con el discurso de la Presidenta de la Corte Penal Internacional, la jueza Silvia Fernández de Gurmendi. Presidenta, por favor. Su Excelencia, embajadora Aida Luz Santos de Escobar, señor Presidente y Vicepresidente de la Asamblea de Estados Partes, estimados jueces, Excelencias, distinguidos representantes de la Fiscalía y de la Secretaría, distinguidos representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Es un inmenso placer para mí acoger este evento que marca la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para El Salvador. Extiendo mis más sinceras felicitaciones a El Salvador por su decisión de adherir al Estatuto de Roma, así como a las enmiendas de Kampala, convirtiéndose en el 124º Estado parte del Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional. Creo que puedo hablar en nombre de toda la comunidad del Estatuto de Roma cuando digo que hemos esperado ansiosamente este día. Como es el caso de muchos estados, el proceso de El Salvador para unirse a la Corte Penal Internacional no sucedió de la noche a la mañana. Hace 6 años, en el 2016, durante la conferencia de revisión de Kampala, la delegación de El Salvador anunció que el país se había embarcado en un proceso para tomar la decisión de unirse a la Corte Penal Internacional. Este proceso, que afortunadamente culminó en la decisión de adherir al Estatuto, incluyó un análisis extenso y profundo, demostrando la determinación de El Salvador de considerar todos los aspectos de la adhesión al Estatuto de Roma. Quisiera agradecer las contribuciones de todos aquellos que ayudaron durante este periodo de reflexión, explicando los aspectos técnicos del Estatuto de Roma y compartiendo sus propias experiencias como actores dentro del sistema. En particular, quisiera reconocer el papel desempeñado por la sociedad civil, especialmente de parlamentarios para la acción global, así como la Coalición para la Corte Penal Internacional, y también funcionarios de la Asamblea de Estados Partes, incluyendo a expresidentes de la misma. Tuve el placer de participar personalmente en nombre de la Corte en intercambios de naturaleza técnica sobre el Estatuto de Roma con miembros de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en El Salvador, en San José de Costa Rica y finalmente aquí en La Haya. Hay una lección que aprender de estas experiencias. Si deseamos que el resto de los estados del mundo se unan a la Corte Penal Internacional, es importante que estados y organizaciones los apoyen de manera activa. Con 124 estados partes, nuestro sistema se ha fortalecido, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer para alcanzar la universalidad. Sin participación universal, la Corte no puede cumplir su mandato global. Excelencias, señoras y señores, me complace especialmente que demos la bienvenida a El Salvador en presencia de tantos embajadores del Grupo de América Latina y el Caribe. Nuestra región ha apoyado el establecimiento y funcionamiento de la Corte desde sus principios.
Los países del Grupo de América Latina y el Caribe estuvieron en el centro de las fuerzas que impulsaron su creación y se mantuvo activa después de la Conferencia de Roma para ayudar a su puesta en marcha y consolidación. Nuestros connacionales han ocupado varios cargos claves dentro de la Corte. Experiencias nacionales dolorosas del pasado han sin duda influido sobre el fuerte apoyo de nuestra región en favor de un sistema de justicia global destinado a hacer efectiva la responsabilidad penal individual. El pueblo de El Salvador ha sufrido momentos muy difíciles y trágicas pérdidas. Hoy el país cuenta con un sistema encaminado a consolidar el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos y a fortalecer los esfuerzos globales para combatir la impunidad por los crímenes más graves. Excelencias, señoras y señores, el día de hoy comienza un nuevo capítulo para El Salvador en su relación con la Corte. Sin embargo, adherir al tratado es solo un primer paso para asegurar el pleno apoyo de un Estado con la Corte. Sin cooperación, la Corte no puede cumplir efectivamente su mandato. El principio de complementariedad y la plena cooperación con la Corte son piedras angulares del sistema. Los Estados conservan la primacía para investigar y juzgar crímenes definidos por el Estatuto de Roma. Sin embargo, tienen la obligación de cooperar con las investigaciones y juicios que la Corte decida llevar a cabo. Por ello, es importante que El Salvador adopte la legislación de implementación del Estatuto y ratifique también el acuerdo de privilegios e inmunidades de la Corte con el fin de hacer plenamente efectivo el principio de complementariedad y poder cooperar ampliamente. Me alegra observar que algunas de estas cuestiones ya están siendo discutidas en la Asamblea Legislativa. Más allá de las estrictas obligaciones de cooperación contenidas en el Estatuto de Roma, debo recordar que los Estados parte también pueden cooperar con la Corte de manera voluntaria en áreas muy importantes, tales como la protección de testigos y la ejecución de sentencias. La justicia penal internacional también requiere un fuerte apoyo político por parte de los Estados. Los esfuerzos globales contra la impunidad enfrentan múltiples desafíos. Por ello, para impulsar el apoyo mundial es importante contar con declaraciones y acciones firmes y decididas de los Estados parte. El Salvador, como nuestro Estado parte, podrá contribuir con estos esfuerzos dentro y fuera de la Asamblea. El Salvador podrá además participar plenamente en muchas de las importantes decisiones de la Asamblea, tales como las relativas a la elección de los más altos funcionarios de la Corte y de los órganos de la propia Asamblea. Su Excelencia, embajadora, no tengo dudas que su país hará importantes contribuciones a la Corte Penal Internacional y de manera más general a fortalecer el sistema de justicia global. En este gran día, en nombre de la Corte Penal Internacional, le extiendo una cálida y sincera bienvenida a El Salvador. Muchas gracias. Me gustaría entregar el privilegio de la palabra al ministro, por favor. Madame la Présidente, Madame l'ambassadeur Aida Luz Santos de Escobar, Monsieur le vice-président de l'Assemblée, Excellences, chers juges, Monsieur le représentant du bureau du procureur, Monsieur le représentant du greffe, chers représentants de la Secretaría, queridos representantes de la sociedad civil, señoras y señores, es para mí un gran placer que nos encontremos reunidos aquí para celebrar
la adhesión de El Salvador al Estatuto de Roma. Al unirse a la familia del Estatuto de Roma, la República de El Salvador afirma su voluntad de fortalecer el Estado de Derecho y también el correspondiente compromiso inquebrantable tanto de su pueblo como de sus dirigentes. Con ello contribuye a los esfuerzos realizados en el ámbito internacional para poner fin a la impunidad y proteger a las víctimas del genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Desearía encomiar la unidad nacional que ha hecho posible esta adhesión, así como la determinación de este gran pueblo por hacer que prevalezca la primacía del derecho. Todo ello representa una señal de esperanza para las generaciones futuras. Más allá de su aspecto simbólico, esta adhesión también reviste un carácter histórico. En efecto, por primera vez un Estado ratifica al mismo tiempo tanto el Estatuto como las enmiendas de Kampala, contribuyendo con ello a la importancia que el acto reviste para el ejercicio de la competencia de la Corte respecto de los crímenes de agresión. Mediante esta doble ratificación, la República de El Salvador contribuye a la paz y a la seguridad internacionales. La adhesión de El Salvador, que lleva a 124 el número de Estados partes, nos hace aproximarnos aún más a la universidad. Y tenemos que seguir redoblando nuestros esfuerzos y conjugar así para que aquellos que aún no lo han hecho se unan también al Estatuto de Roma para continuar con esta lucha contra la impunidad. Y quisiera informarles de lo que ustedes ya saben. En Dakar, la lucha contra la impunidad reconoció un momento histórico con el proceso Habré, donde un dirigente africano que dejó su país y que tuvo que atender o tuvo que rendir cuentas en Senegal, ha podido ser juzgado respetando las normas y las garantías internacionales. Ayer, quisiera decir el 30, pero el 2016 es un gran momento, ha sido un gran momento para las víctimas cuyos derechos por fin fueron reconocidos. Esperaron 27 años. También es un gran momento para todos aquellos que esperaban, la sociedad civil y todos aquellos que luchan contra la impunidad. Que se hiciera justicia, aunque tuvieran que esperar tanto tiempo. El Senegal fue el primer país que también en África juzgó un antiguo jefe de Estado con un proceso calificado como justo y equitativo. Y quisiera en esta misma vena también felicitar el combate de Latinoamérica contra la impunidad. Y es este combate el que también libra El Salvador, la República de El Salvador, para estar con nosotros esta tarde. Es un día histórico también. Y quisiera también decir que hoy tenemos que unir nuestras fuerzas, porque con una voluntad sin fallas podamos encontrar otros momentos solemnes e históricos como el que estamos celebrando esta tarde. Permítanme aprovechar este momento excepcional para dar las gracias a la sociedad civil de todos los países del mundo, que son la columna vertebral de la Corte Penal Internacional. Todos trabajamos para promover los valores del Estatuto de Roma y que han contribuido a que la República de El Salvador se haya convertido en el 124 Estado de este instrumento jurídico internacional. Por último, señora embajadora, quisiera reiterar mi más calurosa felicitación a su gobierno y al gran pueblo de El Salvador y a acoger solemnemente a este país, a la gran familia de naciones, de países, de paz y de justicia internacional. Muchas gracias.
Estimados amigos y amigas, es para mí un honor tener la oportunidad de saludarles desde El Salvador, pues aunque no he podido estar presente con ustedes, el momento que celebramos hoy es sumamente importante para nuestra nación. Como les expresé en marzo pasado, cuando deposité el instrumento de adhesión de mi país al Estatuto de Roma, el trabajo que hemos venido realizando para formar parte de la Corte Penal Internacional ha sido intenso. Hoy nos incorporamos plenamente a este ejercicio que nos compromete aún más con los grandes anhelos de paz y justicia de nuestro mundo. Este instrumento al que nos adherimos bajo la fiel convicción que tenemos como una nación democrática de continuar nuestra labor por la promoción de los derechos humanos es para nosotros un importante llamado de atención y un disuasivo para que nunca más se cometan horrores como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la guerra y la agresión. La Corte, en su carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, es para nosotros una garantía de no repetición de esos tristes capítulos que hemos visto en diversas épocas de nuestra historia. Como ustedes saben, El Salvador, por medio de un proceso de diálogo y negociación, pudo dar fin a un conflicto armado de 12 años, concretándolo con la firma de los acuerdos de paz de 1992. Desde entonces nos hemos esforzado por asegurar la consolidación democrática de nuestra nación, velando especialmente en los últimos años por la integridad y los derechos humanos de sus ciudadanos, sobre todo de las poblaciones vulnerables, como las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos mayores. Dicho esfuerzo se ve reflejado actualmente en el Plan Quinquenal de Desarrollo del presidente Salvador Sánchez Serén, y es por ese compromiso con nuestra misma gente que hemos dado los pasos firmes que nos han conducido hasta este momento. Finalizo mi mensaje aprovechando este espacio para reiterar nuestro agradecimiento a todas las instancias que han acompañado a El Salvador en este camino, así como también para extender el llamado a que más países nos sumemos para formar parte de la Corte Penal Internacional y de esta manera consolidemos juntos esta entidad y contribuyamos a que nunca más en el mundo se atropelle la integridad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por su atención. Tengo el placer de invitar a la presidenta de la Corte Penal Internacional, al presidente de la Asamblea de Estados Partes y a la embajadora de El Salvador para la entrega oficial del Estatuto de Roma. Por favor. Aquí concluye la parte oficial de la ceremonia de bienvenida a El Salvador como nuevo Estado parte. Están cordialmente invitados a la recepción en la que podrán felicitar a la embajadora y al resto de la delegación. En primer lugar saldrá la embajadora y su delegación, tras lo cual les invitamos a que se unan a la recepción. Ay, perdonen. Disculpen. Por favor, embajadora. Disculpen. Aún no ha terminado la recepción, me gustaría invitar a la embajadora. Disculpe. Creo que ya tenemos ganas de celebrar, ¿verdad? Así es. Realmente es un momento muy importante. Me siento sumamente emocionada esta tarde y de mucho orgullo al ver izar la bandera de mi país en estas bellas instalaciones. Muchas gracias, Presidenta. Excelentísimo Presidente de la Asamblea de Estados Partes, excelentísima Presidenta de la Corte Penal Internacional,
distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en La Haya, distinguidos jueces de la Corte Penal Internacional, representantes de la sociedad civil, funcionarios de la Corte Penal Internacional, amigos y amigas todas. Permítanme expresar la gratitud del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén por la cálida recepción que la República de El Salvador ha recibido esta tarde. Al convertirse en manera formal y plena en el Estado número 124 en ratificar el Estatuto de Roma y en consecuencia incorporarse al honorable conjunto de naciones parte que apoyan de manera decidida al sistema penal internacional. El privilegio que embarga a nuestro país es aún mayor al convertirnos en la primera nación que es recibida en las nuevas instalaciones permanentes de la Corte en La Haya. Contar con un sitio propio en la ciudad de la justicia y la paz ha sido una aspiración encaminada a fortalecer la efectividad y la gobernanza de esta instancia. Este logro no hubiera sido posible sin el decidido aporte y contribuciones de los Estados partes como un todo. Representar a mi país en este evento de relevancia histórica me compromete a asumir de manera plena la tarea que nos corresponderá desarrollar a partir de esta fecha, no solo en las labores que lleva adelante la Asamblea de Estados Partes, sino también en los distintos mecanismos de trabajo y fortalecimiento referidos a la efectividad de la cooperación, el presupuesto y la planificación estratégica de actividades, entre otros aspectos. El Salvador es una nación que ha transitado por duras experiencias y episodios que han causado mucho dolor y luto en nuestras familias, principalmente porque sabemos de esos senderos por los que no estamos dispuestos a volver a pasar. Es que reconocemos la importancia de la justicia para que en adelante podamos proteger debidamente a las víctimas de este tipo de crímenes. Durante los últimos años, hemos consolidado con mucho ímpetu nuestra vocación democrática y nuestra aspiración por la paz, la justicia y el bienestar de la sociedad, elementos esenciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la convivencia pacífica de nuestra gente, de nuestros ciudadanos. Estimo oportuno reiterar lo que el ministro de Relaciones Exteriores de mi país, el ingeniero Hugo Martínez, ha expresado en otras oportunidades respecto al profundo agradecimiento de El Salvador a la Asamblea de los Estados Parte, a los funcionarios de la Corte Penal Internacional, a la Coalición por la Corte Penal Internacional, a los parlamentarios para la Acción Global y a todos los estados y organizaciones trabajando junto a nosotros para alcanzar esta importante meta. Reconocemos que aún existen muchos desafíos para avanzar en este proceso que se ha emprendido. Debemos procurar un mundo en el que la justicia nacional puedan verse fortalecidas por un organismo capaz de señalar y perseguir crímenes contra la humanidad. Les expreso el intenso compromiso de la misión permanente de El Salvador a las labores de la Corte Penal Internacional, a partir de hoy, como nuevo Estado parte, y nuestro propósito por continuar con los esfuerzos con mira a alcanzar la plena universalidad del Estatuto de Roma. Muchas gracias. Ahora sí, damos por finalizada la parte oficial de la ceremonia. Les invito, por favor, a que se unan a la recepción. Primero iremos con la delegación de El Salvador. Muchísimas gracias.